Ya se cumplieron 9 días de protestas en Colombia. Comenzaron por una reforma tributaria que impulsó el gobierno de Iván Duque y han generado ya hasta ahora estos disturbios. Más de 20 personas fallecidas, cientos de heridos y una manifestación que pareciera no terminar todavía. Desde que comenzaron las manifestaciones se han visto duros episodios de violencia en las calles. Vamos a conversar de lo que está ocurriendo en ese país. Estamos en contacto con la socióloga, doctora en ciencia política, Lucía Damert. ¿Cómo está, Lucía? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo te va? Bien, gracias por el contacto, Lucía. Bueno, estamos siguiendo de cerca lo que ocurre allá con un inevitable paralelo respecto a lo que pasó en Chile en el 18 de octubre y ya podremos profundizar sobre esa idea. Pero me gustaría saber primero si a tu juicio las protestas en Colombia están cerca de llegar a su fin o todavía no por la intensidad que hemos visto en los últimos días. Sí, lo que vemos en los últimos días y sobre todo la respuesta política no muestra una señal de apaciguar el movimiento y la sensación de frustración de la gente. Pero ya sabemos, y hemos aprendido incluso de la experiencia en Chile, que también estos procesos tienen sus temporalidades y puede que uno baja la intensidad por el mismo proceso de cansancio y de ansiedad de la población. No hay que olvidarse que además uno de los elementos centrales es esto, que el COVID está totalmente, digamos, disparado en Colombia. Pero creo que estamos lejos de ver la luz al final del túnel. Lucía, desde el punto de vista del encadenamiento de los hechos, acá hubo una reforma tributaria que afectaba a clase media y baja, que es lo que gatilla las protestas. Pero ya el proyecto ha cambiado, ha salido el ministro de Hacienda también original, hay un nuevo ministro, ha dicho hoy día en una conversación con medios colombianos que no habrá nuevos impuestos a esos grupos precisamente, y las protestas siguen. ¿Qué es lo que estaba latente entonces allá en Colombia? Mira, al igual que en Chile, efectivamente hay un problema bastante más estructural. No hay que olvidarse que en octubre del 2019, cuando empezamos con el estallido social acá, hubo un estallido también, no tan desarrollado, pero hubo un estallido en Colombia. Por problemas estructurales básicos, desde un proceso de paz que no ha podido avanzar hasta enormes niveles de inequidad y desigualdad en el desarrollo de la sociedad colombiana, problemas en la definición de las propiedades de las tierras, una sociedad cuyas ciudades principales se han fragmentado y territorialmente desintegrado en algún sentido, una política que ha tenido hechos de corrupción muy conocidos, con algunos casos digamos, de resolución positiva, pero también mucha sensación de impunidad, una población joven que está esperando un sistema de redistribución distinto. Entonces tienes algunos elementos que son muy parecidos al chileno, pero sin olvidar que este es un país que estuvo 60 años en guerra, que ha firmado el fin de la guerra hace muy poquito, que está en ese proceso y que además tiene probablemente las Fuerzas Armadas y las policías mejor entrenadas y más fortalecidas para la lucha tanto contra la criminalidad organizada como contra las FARC. Y eso hace que tengan, digamos, un poderío bien sustancial. ¿Y ese es un factor a favor para tratar de controlar las protestas o le puede jugar en contra al gobierno de Iván Duque, Lucía? No, por ahora le está jugando en contra, porque efectivamente lo que uno ve en la calle no es una policía ciudadana, no es una policía que sabe desescalar lo mismo que pasó en Chile, sino es una policía que ha salido a enfrentar a los manifestantes como si fuera o la guerrilla o una criminalidad organizada que está tratando, digamos, de tomarse un territorio. Efectivamente, la policía colombiana también ha sido y sigue siendo parte del problema, que estemos hablando de muertos, baleados, jóvenes que han recibido disparos mientras estaban en protestas pacíficas, te demuestra que hay un problema muy serio y que a veces cuando uno tiene estos niveles de militarización del trabajo policial, bueno, después lo que esa militarización genera es también una guerra, ¿no? Sí, 24 muertos, por lo menos la última cifra que vi hasta anoche al menos eran 24 muertos, lo que ha obligado también o más que obligado, lo que ha generado reacciones a nivel internacional. Distintas organizaciones, la ONU, desde la Unión Europea han hecho llamados también a detener la violencia. Hay un riesgo importante, entonces ahí pareciera, Lucía. Sin duda, sin duda. Y el presidente Duque, más que un ejército de militares y policías, lo que debería tener es un ejército de negociación civil
que pueda hablar con los distintos grupos que han llamado a los paros. ¿Quiénes son, verdad Lucía? que acá, ¿perdón? ¿Quiénes son? ¿Cuál es la contraparte? Porque pareciera que no hay un liderazgo claro también, al igual como ocurre acá en Chile. Sí, si bien no hay un liderazgo claro, sí ha habido llamado al paro por parte de los trabajadores, por parte de la Central de Trabajadores del país, de los profesores, hasta los veteranos han salido a llamar a los paros. Y por supuesto, como en todo caso, uno tiene múltiples desafíos y múltiples pedidos, pero el presidente Duque no puede, digamos, juntarse con los empresarios y con un par de personas más y decir, bueno, voy a hacer un acuerdo nacional. No hay que olvidarse que en 2019 se intentó hacer la misma conversación y no generó grandes cambios. La gente también está cansada probablemente y eso va a requerir mucho más capacidad de negociación. Me temo que la respuesta militar no va a surtir efecto y está pasando lo mismo que pasó acá, que la explicación que se dan algunos son explicaciones del estilo que acá hay intereses, no sé, del comunismo o de Cuba o de los venezolanos, cierto, que las FARC, pero en realidad detrás de todo hay un enorme descontento por un modelo económico y una situación de crisis con el COVID muy grandes. Sí, ese punto es bien relevante, Lucía, el hecho de que esta crisis se da dentro de otra más amplia, más larga, que tiene que ver con la pandemia. Aquí puede haber problemas sociales muy relevantes, ¿no? De acceso a alimentos eventualmente, problemas de ingreso, etcétera. Sí, uno de los grandes problemas que vamos a enfrentar en los próximos años es que América Latina ha sido de las zonas más afectadas sanitariamente y económicamente por el COVID. Y eso yo estoy segura que después nos va a traer una afectación política en términos de manifestaciones, protestas, migraciones masivas. Y lo estamos viendo ya hoy día en muchos países, ¿no? La aparición de estos populismos de derecha y de izquierda, o llamémoslo populismos nomás, ¿no es cierto? Gente que propone el salvataje básicamente basado en no evidencia o como sea, porque efectivamente hay muchos temores en la población, pero lo que es cierto es que vamos a salir del COVID más pobres, más desiguales y probablemente con mayores niveles de violencia. Y en ese sentido, ¿tú crees que lo que está ocurriendo en Colombia puede ser una señal de advertencia, de alerta para la región en general? Mira, sin duda, yo te diría que las señales principales de alerta es Bolsonaro en Brasil, es Bukele en El Salvador, ¿cierto? Que básicamente está en el camino rápido hacia convertirse en un autócrata, pero también es la crisis social y el estallido en Chile, la crisis social hoy día en Colombia, ¿cierto? Los cambios políticos en Ecuador, la situación que está viviendo Perú ahora frente a la nueva elección. Entonces, efectivamente, el mundo poderoso latinoamericano, los economistas, los dueños de las empresas, tienen que empezar a mirar que efectivamente tiene que haber un cambio, que las cosas como se han hecho hasta ahora, sin violencia, yo creo que va a ser muy difícil mantenerlas. Y la violencia del Estado reconoce hoy día una respuesta ciudadana muy fuerte también. Entonces, tenemos que tomar en cuenta estas señales sin duda. En Colombia entiendo que el próximo año hay elecciones, ¿no? Así es, así es. También es un presidente que está en su último año, al igual que acá. Eso, ¿cómo va a afectar esto el escenario o es muy pronto para saberlo, Lucía? No, efectivamente va a afectar el escenario en términos que el uribismo, ya lo vimos, el presidente Uribe, que es la ultraderecha colombiana, salió ya con su explicación de lo que está pasando, pidiendo más militares, más intervenciones armadas, digamos, más fuerza para liquidar, entre comillas, a este enemigo poderoso e invisible. Que es un poco lo que escuchamos también acá en los primeros días del estallido, y eso puede resonar en un grupo de la población que se va a sentir asustado, se va a sentir fuera de explicación a lo que está pasando, ¿no? Sí. Y eso va polarizando el país. Veamos qué pasa, no hay que olvidar que Uribe tuvo la capacidad de solito, digamos, solo organizar una respuesta muy negativa al proceso de paz, ¿no? Y acordémonos que Colombia votó en contra de la firma de la paz
en el plebiscito gracias a esta polarización. Entonces hay que ver cómo logra el presidente Duque amainar esta crisis. Sí. Lucía, por último, ¿qué significan estas protestas y la violencia que se ha visto también con estos enfrentamientos con la policía desde el punto de vista de la seguridad de Colombia, o de la seguridad nacional me refiero? Porque Colombia ha dado una lucha de décadas contra el narcotráfico, ha tenido que combatir guerrillas también, ha llegado a un acuerdo de paz, es cierto, pero todavía entiendo que permanecen grupos todavía que permanecen en una posición de violencia, que siguen activas, guerrillas que siguen activas. ¿Esto crees tú que puede ser un golpe a esa estrategia que ha llevado adelante, que costó mucho construir para Colombia? Sí, mira, lo primero es decir que los Timochenko, los líderes históricos de la FARC, han salido a pedir que no haya violencia en la calle. Han salido con mucha claridad a pedir proceso de negociación, y uno no podría decir que detrás de esto está la FARC histórica, la FARC que firmó el proceso de paz. Efectivamente hay un montón de descolgados, pero déjame decirte que si ellos estuvieran detrás de esta manifestación, tendríamos cientos de policías muertos, porque capacidad de fuego, tanto el crimen organizado como los descolgados de las guerrillas tienen. Sí, claro. ¿Cierto? Y lo que vemos acá más bien, y lo mismo que pasó en Chile, lo que vemos acá más bien yo creo que son gente, ciudadanos, jóvenes, que están, digamos, que utilizan la violencia para demostrar su frustración y su rabia frente a lo que deben de haber sido un año de crisis económica y hambre, ¿no? En muchos casos, y la percepción de que los ricos o los poderosos o el establishment o la elite, digamos, sufre bastante menos que las grandes mayorías. Entonces, efectivamente acá estás en un terreno bien complejo donde la polarización puede llevar a mayores niveles de uso de la fuerza. Sí, claro, el caso colombiano tiene particularidades que lo hacen más difícil todavía y más riesgoso también, por cierto, no solo para Colombia, sino para la región completa. Lucía, gracias por conversar con nosotros. Muy